Capítulo 1. Energía discreta. En el principio, antes de la luz, antes del sonido, existía el núcleo, y antes la nada. El núcleo como un punto de densidad infinita, donde todas las posibilidades se comprimen en una nada que lo contiene todo. Este núcleo, en el que hacemos foco durante un instante, aunque rebosante de energía, yace en silencio inerte. Se asemeja a un agujero negro, devorando todo lo que intenta acercarse, sin liberar nada al universo exterior. Dentro de este núcleo se encuentra la esencia del protagonista, una entidad que, aunque esté viva, porque lo está, no ha comenzado a existir realmente. No nacido, no caído del cielo, como diría Jung. Sería muy traumático caer del cielo. No ha adquirido una dimensión física y tampoco quiere ser parida, algo que no depende de una cavidad corpórea que aloje al huésped. Nuestro protagonista no tiene nombre, porque un nombre implicaría una identidad y una identidad sugeriría una historia que contar. En su lugar, es simplemente un ser, una masa de potencial no realizado, atrapada en un estado de superposición cuántica donde todas las versiones posibles de sí mismo existen simultáneamente, pero ninguna de ellas ha colapsado en una realidad definida. Si ves un péndulo, al pendular puedes entrever su forma acelerada que existe en un rango espectral, como si la forma tomase o se tornase a una superforma de aspecto líquido, pero sin serlo, de multidimensión que aparentemente es una, pero que en su vibrado, acelerado por movimiento, delata cierta empatía con un estado cuántico. Desde el exterior, sí, ya podemos verlo como un ser humano, por definir un tipo de homínido que seamos capaces de imaginar. Parece una persona como cualquier otra. Incluso no volverías a mirarla, de momento no. Su cuerpo respira, sus ojos parpadean, sus manos se mueven con la precisión mecánica que la vida cotidiana demanda. Pero en su interior, dentro del núcleo silencioso que lo define, hay una ausencia profunda. Es un vacío materialmente existencial que no se puede llenar con el ruido de la vida diaria. Un vacío que se extiende más allá del alma invisible, intocable, alcanzando el mismísimo tejido del tiempo y del espacio. Vibra el cuerpo y vemos pendular mientras se mueve, recorre el espacio no definido y alcanzamos a descifrar que hay una estela de otras fuerzas. Miles, millones o uno, no podremos precisar con exactitud, pero nuestro protagonista logra estabilizarse a cada paso que da en círculos concéntricos. No duda en detenerse, aunque aparenta conciencia, pero no la tiene. Pero podría. Desde su silencio y su forma actual generamos un respeto tácito, el que tendríamos quizás a un dios o a una madre. Es el silencio que precede al Big Bang, un estado de quietud con sonidos binaurales apagados que se oyen a lo lejos, que sin embargo contiene la promesa de un estallido de creación. No hay dato fehaciente de cuándo llegará, pero sí hay un pulso que obliga a intuir que así será. Pero ese estallido no llega, porque el protagonista no ha encontrado aún la chispa que lo desencadene. Vive en un estado de latencia, como una partícula en un campo cuántico que aún no ha sido observada. Esperamos que alguien o algo la obliga a definir su posición, a develarla, a existir realmente en este mundo. Nuestros conocimientos en psicología profunda nos dicen que todos llevamos dentro de nosotros un núcleo de potencial no realizado, un conjunto de posibilidades que esperan a ser manifestadas. Sin embargo, para nuestro protagonista, este núcleo no es una simple metáfora, sino una realidad física. Es un gran artefacto psicológico que lo define por completo. Lo ve claro, pero no lo ve. Lo intuye desde el inicio, pero no logra exportar fuera. Es un ser atrapado entre la existencia y la no existencia, entre el ser y el no ser. Y tú y yo lo vemos. Podemos temerle, seguramente tenga mucho más que hacer en este mundo que nosotras. Es una singularidad viva, es un punto donde las leyes de la naturaleza se descomponen, donde la lógica del mundo exterior
ya no tiene sentido y no es un agujero negro. Que quede claro esto. Es cierto que si el observador tuviese la agudeza de contemplar inmóvil, minuto a segundo, año a instante, siglo a eternidad, aquello que se reescribe infinidad de veces a una velocidad indescriptible dentro, y así fuera a una pasmosa lentitud física y de crecimiento genético, aún así no podría comprender lo que delante se revela como algo no físico, aparentemente visual. La singularidad no es simplemente un estado de ser, es la ausencia de ser, es la paradoja de estar vivo y muerto al mismo tiempo, de ser todo y nada a la vez, de estar en todos lados. Este vacío lo consume, pero también lo define. Es lo que lo diferencia de los demás, lo que lo hace único en su insondable anonimato. Porque aunque no tiene una identidad clara, aunque no ha experimentado la vida en el sentido más profundo, su vacío es su esencia. Es un ser en el que el potencial no realizado ha tomado la forma de una existencia paralizada, un núcleo silencioso que espera eternamente el momento, finalmente, en el que comenzará a vivir. No sabemos cuánto tiempo lleva nuestro protagonista en este estado de estados. No podemos ubicarlo en el espacio, en cuántas dimensiones puede estar, pero debemos precipitarlo. Es tiempo de que traspase el tesseracto. Pero ese momento no llega. Día tras día, minuto tras horas, nuestro protagonista se mueve por el mundo como un espectro, participando en las actividades humanas sin sentir realmente su peso o su significado. Es como si estuviera observando la vida desde fuera, como si su conciencia estuviera separada de su cuerpo, flotando en un espacio vacío entre las estrellas y condenado a tocar, oír, reflexionar desde su lóbulo prefrontal. Para nuestro protagonista, aún está rumiando de lejos sobre esto. La realidad urbana es prefrontal, tanto que las interacciones no tienen secreto para él. Constantemente resuelve los enigmas que siglos podría esperar a resolverse, si por humanos de lóbulos prefrontales fuera. Pero al hacerlo no los exporta, no los toca, solo los digiere en esa multidimensionalidad abstracta, y allí siguen como una rama en el río fluyendo. No vuelven, no lo exporta, nadie lo merece. A través de este vacío, nuestra protagonista comienza a sentir una atracción hacia la nada, hacia el concepto de la no existencia. El vacío ya no es una ausencia, sino una presencia palpable que empieza a definir su dimensionalidad, las aristas de lo que podría ser su realidad. La nada se convierte en un refugio, un lugar donde el dolor de la existencia incompleta se disuelve en la serenidad del no ser. Una especie de vehículo en el que observar sin participar, una presencia para los personajes secundarios y no jugables. NPCs. Entre todos los escenarios posibles y realidades posibles. Entre todos los escenarios posibles y realidades posibles. Y así, el núcleo silencioso permanece, una singularidad que flota en un vacío existencial, esperando la chispa que lo hará colapsar en una realidad definida. El protagonista sigue su rutina, viviendo pero sin existir realmente, atrapado en un estado de superposición donde todo es posible pero nada es real. Así es como comienza su historia, en un estado de latencia, en el umbral de la existencia, esperando a que algo o alguien lo empuje finalmente a la vida. Pero por ahora sigue siendo solo eso, un núcleo silencioso, un potencial no realizado, una promesa que aún no se ha cumplido y que habita en él o en ella. Capítulo 2. Reverberaciones. El silencio del núcleo comienza a vibrar con ecos, como si en su insondable profundidad algo intentara emerger. Estos ecos son tenues al principio, casi imperceptibles, como susurros lejanos en la vastedad del espacio interior del protagonista. Sin embargo, a medida que su conciencia se despliega, estos ecos se vuelven más claros, más insistentes, como si las posibilidades que una vez quedaron sin realizar estuvieran llamando desde algún rincón oculto del tiempo. La mente del protagonista es un laberinto de pensamientos no expresados, de caminos no tomados. La conciencia que lo habita es más una prisión que una herramienta de libertad. Los pensamientos giran en espiral,
sin nunca encontrar una salida, como partículas atrapadas en un bucle interminable de probabilidades. Cada pensamiento es una ramificación en el árbol de este multiverso, una versión de la realidad que podría haber sido, pero que no llegó a existir. Su percepción del entorno es difusa, como si viera el mundo a través de un velo que se distorsiona y fragmenta la realidad. Las imágenes se mezclan, los sonidos se desvanecen antes de llegar a su oído interno, y el tiempo parece deshacerse en su mente, fluyendo en todas las direcciones. Todas a la vez. Es consciente de estar en un lugar, en un momento, pero ese lugar y momento se sienten abstractos, como un sueño del que no puede despertar y como si no estuviera allí o está allí y no lo sabe, no puede entenderlo. No hay geoposición. Una señal se activa y se une a otra. Vemos cómo viajan a velocidades estelares, aunque no sabemos si lo que viaja está haciéndolo en el universo conocido. Ahora se entrelazan señales nuevas que cambian de color y algo comienza a parecerse a la electricidad. Puedes visualizarlo como electricidad. Podrían ser truenos. Sí, lo son. De hecho, anuncian una tormenta. Se conectan neuronas. Estaban apagadas, ahora contienen bioelectricidad. Una red compleja de neuronas se encienden en patrones precisos. Es probable que la conciencia haya iniciado su proceso. Hay un fenómeno emergente. Pero en la mente del protagonista, estos patrones están rotos, desalineados, como un rompecabezas con piezas faltantes. Parpadea con un solo ojo. Parece errático, fallado. De forma repentina, una imagen de su infancia aparece con claridad dolorosa. Un recuerdo nítido de un día soleado, de risas que resonaban en el aire, de un momento que era pura alegría. Pero tan rápido como aparece, se desvanece, dejándolo con una sensación de pérdida de un camino que no puede tomar. Una vida que quizás estaba viviendo y que no podía fusionar. Ha pasado el tiempo, y quizás mucho, no lo sabemos, no sabemos cuánto. Y esos caminos no tomados lo atormentan. Los hubiera se convierten en una constante presencia en su mente, una serie de bifurcaciones que lo llevan a realidades alternativas, que nunca se materializaron. En una de esas realidades, él es un hombre realizado, con un propósito muy claro, con una vida plena. En otra es un vagabundo que ha abandonado todo en busca de un significado que siempre se le escapa. Estas visiones son tan reales como la vida que vive, pero se desintegran en cuanto intenta aferrarse a una de ellas, dejándolo con la amarga sensación de que todas las versiones posibles de sí mismo son mejores que la que realmente existe. No sabe si sueña el sueño del sueño del sueño, aunque es probable en un 0,01%. Cada decisión, cada pensamiento crea un universo paralelo donde se desarrollan todas las posibilidades y no elige ninguna, no tiene interés. Pero para el protagonista estos universos no son meras abstracciones científicas, sino una realidad palpable, las ve todas. Puede sentir los ecos de esas otras vidas, como si resonaran en las profundidades de su ser, haciéndole consciente de la infinita serie de yoes que podría haber sido, pero que nunca fueron. Estos ecos lo persiguen, llenando su mente con una cacofonía de voces, de momentos, de realidades alternas que se superponen a la propia, a la suya. La percepción de su vida actual se desvanece bajo el peso de esas posibilidades no realizadas. Cada vez que mira su entorno, ve no solo lo que es, sino lo que podría haber sido. El mundo que percibe está fracturado, dividido entre lo real y lo imaginado, entre lo vivido y lo no vivido. Pero en el fondo, su conciencia sigue siendo un espejo vacío. Refleja todos esos ecos, pero no los comprende, no los puede integrar en una narrativa coherente. Son fragmentos, piezas sueltas de ese rompecabezas que no logra armar. Cada hubiera es una puerta que se cierra justo antes de que pueda cruzarla, dejándolo atrapado en un presente que siente como una sombra de lo que podría y no es. Su percepción es, en última instancia, un acto de creación, de dar forma y sentido al caos de su realidad. Pero para el protagonista, ese acto de creación está bloqueado, suspendido en una eternidad de indecisión, en un mar de grises.
Su mente está llena de potenciales que nunca se materializan, de caminos que nunca se toman, y así los ecos de su conciencia reverberan en el vacío, repitiendo las mismas preguntas sin respuesta, los mismos hubiera sin resolución. Es un viajero en un paisaje mental absolutamente desolado, un explorador de mundos que solo existe en su mente, y mientras deambula por esos caminos imaginarios, la realidad que lo rodea se desdibuja, convirtiéndose en un eco más en ese vasto vacío de su conciencia, convirtiéndose en un eco más en el vasto espacio de su conciencia. Los pensamientos no expresados, los caminos no tomados, las vidas no vividas, todo se entrelaza en un laberinto de espejos, donde la única salida parece ser la aceptación de que quizás nunca existió realmente. Es duro reconocer que no tiene peso. 1 entre billions, 1 entre billones o billones dentro de uno. Capítulo 3. Habitación interior. Dentro del protagonista existe una habitación cerrada, una estancia oculta que resuena con las vibraciones de emociones reprimidas y sueños no cumplidos. Es un espacio vasto y sin embargo claustrofóbico, donde el aire es denso como el peso de todo lo no dicho, lo no sentido y lo no vivido. Esta habitación interior no tiene ventanas y las paredes hechas de algún material vivo, respirando al unísono con las emociones que intentan escapar, pero que no pueden encontrar una salida. Cruje por todos los rincones, parece contraerse a momentos, como madera en la noche. Las emociones reprimidas se acumulan en esta habitación como capas de polvo en una mansión abandonada, como cada capa representando un intento fallido de conectar con el mundo exterior. La tristeza latente es la capa más gruesa, una pátina grisácea que cubre cada rincón, suavizando los bordes afilados del dolor, pero al mismo tiempo haciéndolo omnipresente. Es una tristeza que no tiene un origen claro, que no proviene de un solo evento o pérdida, sino que es el resultado de todas las oportunidades que nunca se concretaron, de los caminos no tomados que dejaron un vacío insuperable e imperdonable. Este vacío se comporta como un fractal emocional, una estructura infinita que se repite en todos los niveles de su ser, desde lo más superficial hasta lo más profundo y doloroso. Cada pequeño fragmento de este fractal refleja el todo, una tristeza dentro de otra tristeza, una ansiedad dentro de otra ansiedad, un patrón interminable que parece no tener solución. A medida que el protagonista explora esta habitación interior, se da cuenta que no importa cuánto profundice, siempre habrá más, siempre habrá otra capa de dolor, otro nivel de complejidad emocional que descubrir. Puede ver las habitaciones dentro de habitaciones, dentro de otras habitaciones que a su vez están dentro de otras habitaciones que habitan generando más hélices como las de una estructura de ADN no humano. Más de 4 hélices, muchas más. Es una arquitectura que ha creado un artefacto y sabe, no lo puede ver desde otra perspectiva, pero sabe, intuye que aquel artefacto puede ser parte de algo que vive en otra densidad, en otra frecuencia, que ni siquiera cumple con la multidimensionalidad cuántica. La ansiedad se manifiesta como ecuaciones no resueltas, fórmulas abstractas escritas en las paredes de la habitación, líneas y curvas que se entrelazan sin encontrar un punto de equilibrio. Son ecuaciones que describen el caos interno del protagonista, el desorden de pensamientos y las emociones que no pueden ser resueltas por la lógica. Por más que lo intente, no hay explicación posible. Siente y padece una tormenta perfecta y constante. Cada ecuación desplegada es un reflejo de su mente, de su incapacidad para encontrar un sentido a su existencia, de su lucha constante por entender quién es y por qué siente lo que siente, sabiendo nosotras que sentir no define lo que al protagonista le sucede, porque intuye que incluyendo sus sentimientos, estos no albergan toda la información no describible que hace que sea algo irracional, suprairracional, ajeno y parte de su propiocepción. Estas ecuaciones, aunque ininteligibles, ejercen una presión constante sobre él, ella, como si cada símbolo, cada número, llevara consigo una carga emocional que se va acumulando en su pecho, dificultando la respiración, acelerando su pulso. Es una ansiedad que lo consume lentamente, que se mezcla con la tristeza latente, creando una descomposición perfecta dentro del otro artefacto en la habitación, que llamamos alma, por simplificarlo.
Una tormenta o alud que, aunque nunca estalla o cae completamente, siempre está ahí, en el horizonte de sucesos, amenazando con derrumbar las frágiles estructuras de su mente. Y luego está la nostalgia, una sensación más sutil, pero no menos poderosa. Es una nostalgia por lo que nunca fue, por las vidas que no vivió, por los sueños que no pudo cumplir. En la habitación interior, estos sueños no cumplidos se materializan como sombras etéreas que flotan en el aire, a veces tomando formas reconocibles, como la figura de un amor perdido, o la oportunidad de éxito, una oportunidad de éxito que nunca se concretó, una vida de paz que siempre estuvo fuera de su alcance. Estas sombras parecen vivas, moviéndose por la habitación, con una gracia inquietante, como fantasmas que se alimentan de la desilusión. Cada vez que el protagonista intenta tocarlas, se disuelven en el aire, dejándole solo con el vacío de lo que podría haber sido y una lágrima que no puede expulsar. Esta nostalgia no es solo por momentos específicos, sino por una vida entera que nunca llegó a existir, por una versión de sí mismo que perdió en algún punto indeterminado de ese pasado. En la matemática de su alma, estas emociones y sus sueños no cumplidos se entrelazan en un sistema caótico, un conjunto de variables y constantes que resisten y se resisten a ser resueltas. Si acaso, enseñan puntos desunidos que ni con 3 soles podríamos alimentar de energía una inteligencia sintética que pueda descifrar al menos un porcentaje mínimo. Está fuera de nuestro alcance y es un punto final. Cada intento de ordenar su mundo interior, de darle sentido, solo parece aumentar el desorden, amplificando el caos, haciendo que la habitación interior se sienta más asfixiante. Pero el caos también tiene su belleza, una estética oscura que el protagonista empieza a comprender a medida que explora más profundamente. La falta de luz no augura maldad, solo es ausencia de luz, homínidos dependientes del sol, vitaminas que no comprenden, la negritud como un negro absoluto, interesante. Temen como simios mirando a una bestia, a punto de ser devorados en los albores sociales, en medio de una jungla. Los fractales emocionales, las ecuaciones no resueltas, las sombras de sus sueños perdidos, todo forma parte de un complejo diseño que, aunque imposible de descifrar completamente, tiene un patrón, una secuencia lógica e interna que refleja la complejidad a vista humana, que es la de su propia existencia. En este caos donde se encuentra su verdad más profunda, una verdad que, aunque dolorosa, es un hecho consumado, un espejo donde mirar o eludir algo ineludible, siempre desde esa versión del tamaño humano. No hay micra visible. Centímetros. Comenzamos a ver centímetros. La habitación interior se convierte entonces en un espejo, no de lo que es, sino de lo que no fue, de todo lo que se quedó en potencial. Quizás todo espejos. Quizás todos espejos. Y aunque el reflejo es distorsionado, lleno de sombras y de ecos del pasado, también es un recordatorio de que a pesar de todo, él sigue aquí, respirando en este espacio cerrado, luchando contra el caos, buscando un equilibrio que quizás nunca llega a encontrar. Aunque el aire escasea, ya no logra respirar con la normalidad anterior. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Podrían ser siglos a nuestra escala. Curioso, porque han pasado minutos desde que tú y yo estamos observando al protagonista. Volvemos a la habitación. En el silencio de esta habitación, el protagonista finalmente entiende que su vida es una serie de ecuaciones sin resolver, de fractales emocionales que se repiten en un ciclo interminable. Y sin embargo, es en este caos donde reside su humanidad, en la lucha constante por encontrar sentido en medio de su propia confusión, por alcanzar una paz que siempre parece estar a un paso más allá de su alcance, explotando como cada segundo de tiempo perdido. Es un viaje sin fin por la habitación interior de trampilla en trampilla, reptando de una habitación. Es un viaje sin fin por la habitación interior, de trampilla en trampilla, reptando de una habitación a otra, como una exploración de su propio ser, que lo define tanto como lo consume. Número 4. Muro del silencio. El protagonista ha levantado un muro, un imponente muro del silencio que los separa del mundo exterior. Este muro no está hecho de ladrillos o cemento, sino de un material más sutil y peligroso.
La desconexión emocional, el aislamiento autoimpuesto, las defensas erigidas a lo largo de los años para protegerse del dolor que conlleva vivir. Supervivir. Es un muro invisible pero tangible en su poder, que lo envuelve como una fortaleza, manteniendo afuera todo lo que podría amenazar su frágil equilibrio interior. Parece un castillo, pero no lo es, aparentemente seguro, bien calefactado, acogedor de día y revulsivo de ruidosas almas por la noche. El muro de silencio es un escudo contra la entropía del mundo exterior, una barrera que impide que las fuerzas caóticas de la vida cotidiana penetren en su ser. La entropía es una medida de desorden, es una medida del desorden. Y para el protagonista, el desorden de las emociones humanas, de las relaciones interpersonales, es una amenaza constante. Su capacidad de analizar la prefrontalidad de los procesos cognitivos de los billones los simplifica en grandes números, en comportamientos absolutos. Comportamientos absolutamente predecibles e indemostrables. Pero, ¿quién osaría donar todo su tiempo de vida para intentar siquiera arrojar luz a tamaña verdad? Al construir este muro, ha intentado crear un espacio donde el desorden no pueda entrar, donde todo pertenezca a un estado de calma controlada, aunque esa calma sea más bien un alejamiento paulatino de la vida, de ese bullicio allí fuera. Aunque no define siquiera si los billones de lóbulos prefrontales y sus raquíticos límbicos están realmente viviendo, malviviendo, simplemente existiendo sin nadie al volante. Pero la construcción de este muro ha tenido un costo. Al protegerse de la entropía del mundo exterior, el protagonista también ha bloqueado la posibilidad de conexión, de crecimiento, de cambio. Dentro de los límites de la fortaleza, el tiempo se ha detenido y con él su capacidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Ha aislado no solo el dolor, sino también la alegría, el amor y la empatía. Cada piedra en el muro es una renuncia, una decisión de no sentir, de no arriesgarse, de no vivir. La soledad se convierte en la compañera constante de nuestra absorta protagonista. Es una soledad autoimpuesta, sí, pero no por ello menos dolorosa. La física del aislamiento es implacable. Como el dedo de Dios, congelando todo a su paso en el fondo marino, al reducir las interacciones con el mundo, el protagonista ha minimizado el caos, pero también ha disminuido la energía vital que podría haber fluido hacia él. Es como si una estrella, que en lugar de brillar ha colapsado en un agujero negro, quizás ahora sí, donde no pueda escapar ni siquiera la luz. Y si universalmente deben existir sistemas creados y otros que los descrean, una pugna natural por el equilibrio debe estar ordenando un todo. Y si nuestra protagonista es quien debe no existir para absorber la energía, ¿lo hará por los cientos que emiten y billones que creen emitir? Se habla de mecanismos de defensa, esas estructuras que nuestra mente construye para protegernos de lo que no podemos controlar. Para el protagonista, el muro del silencio es la máxima expresión de estos mecanismos. Es una defensa contra el dolor del rechazo, del fracaso, de la vulnerabilidad. Pero estas defensas también lo han dejado atrapado en un ciclo de autoaislamiento, donde cada intento de acercarse a los demás se encuentra con el frío e impenetrable muro que ello mismo ha creado. Es una cosa, es un ello. Confundida, confundido. Confundida, confundido. La desconexión emocional es otra cara de esta barrera. Dentro del muro, el protagonista ha aprendido a enterrar sus emociones más profundas, a silenciarlas antes de que puedan salir a la superficie visible, a las muecas involuntarias. La tristeza, el dolor, la esperanza, todo se desvanece en un mar de apatía controlada. Esta desconexión es una estrategia de supervivencia, pero también una condena, porque al desconectarse de sus propias emociones, se ha desconectado de su propia arquitectura. Bone and flesh, liquids and chemistry, and else. El muro del silencio no solo protege, también aprisiona. Cada vez que el protagonista intenta romperlo, se enfrenta al temor de que lo que hay al otro lado sea peor que la soledad en la que ha vivido. Debemos correr hasta romperse los huesos por querer traspasar lo que no quiere.
Es un dilema que lo mantiene atrapado, la seguridad del total, fulminante y doloroso aislamiento frente a la certidumbre de las interacciones con otros dispositivos biológicos y no biológicos. Y así se encuentra en un estado de inercia, donde el muro permanece intacto, pero a costa de su capacidad de experimentar cualquier cosa que valga realmente la pena. La entropía emocional dentro de su fortaleza es baja, vibra bajo y nada. Esto no es un signo de paz, sino de estancamiento silencioso. Sin la posibilidad de movimiento, nuestra protagonista alcanzó un equilibrio gélido, donde nada se pierde, pero nada se gana. Es un equilibrio frágil, pero aunque el muro que lo protege de la entropía externa no puede detener lo inevitable, no puede detener el inevitable desorden que se acumula en su interior, la lenta pero constante erosión de su espíritu por la falta de conexión, de propósito y de vida. El muro del silencio es, en última instancia, una paradoja. Es al mismo tiempo su protección y su prisión, su refugio y su condena. Lo que una vez fue una solución para evitar el dolor se ha convertido en la fuente de su peor sufrimiento y su dolor más profundo. Es un muro construido para no vivir y, sin embargo, es lo que lo mantiene existiendo en ese mundo, aunque sea de una manera vacía y desconectada. En los momentos de introspección, el protagonista se pregunta si alguna vez podrá derribar este muro, si podrá encontrar el coraje para dejar que el desorden de la vida entre en su mundo cuidadosamente controlado. Pero esas preguntas son rápidamente silenciadas, ahogadas por el miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que al derribar el muro se encuentre con un vacío aún más profundo. No sabemos cuánto tiempo discurre. Y así el muro del silencio permanece, una estructura invisible pero poderosa que define la vida del protagonista tanto como la limita. Es un monumento a la soledad, al autoaislamiento, a las defensas emocionales que en lugar de proteger han acabado por construir una fortaleza donde él es el único prisionero. Capítulo 5. Sombras de la superficie. El muro de silencio no es perfecto. A través de las grietas, el protagonista ha intentado, en contadas ocasiones, extender la mano hacia el mundo exterior, buscando algún tipo de conexión, alguna chispa que pudiera romper su aislamiento. Sin embargo, lo que ha encontrado en lugar de luz son sombras, distorsiones de lo que podría haber sido, ecos de experiencias que se desvanecieron antes de materializarse por completo. Estas sombras son los vestigios de relaciones fallidas, de intentos de conexión que nunca llegaron a cristalizar. Son como imágenes reflejadas en un espejo roto, fragmentadas y torcidas, tan distantes de la realidad como lo está la luna del sol. En la óptica física, una sombra es una región donde la luz es parcial o completamente obstruida. Y para el protagonista esas sombras son el resultado de su propia obstrucción emocional, de su incapacidad por dejar que la luz de la vida penetre por lo que definimos como su corazón. Que no es, sin más, que el conjunto de habitaciones espejadas, traslúcidas, reproducidas en fractales, pero hacia afuera, acaparando un cúmulo de experiencias prefrontales anidadas en todas las cajas de memoria que son presa fácil para la reunión de los sentidos y sus simbologías comprimidas, heredadas por sus finitas interacciones y adoctrinamientos casuales o no casuales. Una superestructura que se construye con la lógica de los árboles, de la vegetación, pero sin sus proporciones. Hay un factor nuevo y es difícil vincular lo arbóreo con esta hipotética superestructura. Cada interacción fallida es una sombra proyectada en la superficie de su conciencia, una imagen distorsionada de lo que podría haber sido una conexión genuina. Cuando intentó acercarse a alguien, lo hizo con la cautela de un hombre que, empapado de gasolina, teme ser quemado por el fuego de que por ignorante enciende su cigarrillo para aplacar su inútil existencia. Cada palabra, cada gesto, estaba filtrado por las múltiples capas de su muro, y lo que emergía al otro lado era una versión deformada de sí mismo, incapaz de resonar con los demás. Una música de otro tiempo, afónica, dolorosamente desafinada y fuera de los continentes subjetivos llamados marcos epistemológicos, pasados, presentes y futuros. Hizo contacto. Estas sombras en la superficie de su mente comenzaron a acumularse como manchas que no pueden ser limpiadas, oscureciendo o nublando su percepción de la realidad. Al principio pensaba que el problema estaba en los demás, que eran ellos quienes no podían entenderlo, quienes no querrían verlo por lo que realmente era, o al menos valorarla. Aunque con el tiempo se dio cuenta de que las sombras eran reflejos
de su propio miedo, de su propia incapacidad por mostrarse sin máscaras, sin las defensas de tanto esfuerzo, aunque con el tiempo se dio cuenta de que las sombras eran reflejos de su propio miedo, de su propia incapacidad para mostrarse sin máscaras, sin las defensas que tanto esfuerzo le había costado construir. La distorsión creada por esas sombras se produce cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino. Para el protagonista, estos obstáculos eran sus propias inseguridades, sus dudas, sus temores a ser rechazado, a ser vulnerable. La luz de una posible relación, de una amistad, de un amor, se desvanecía antes de que llegara a él, proyectando en su lugar una sombra que solo alimentaba su sensación de fracaso, de inutilidad. Las primeras interacciones con el mundo exterior fueron un espejo que le devolvía una imagen distorsionada, no solo de los demás, sino de sí mismo, bestias fuera, animal dentro. Cada intento fallido de conexión se convirtió en una confirmación de sus peores temores. No era digno de ser amado. No había lugar para el mundo en el lugar de los vivos. No había lugar para él, para ella en el mundo de los vivos. Esos simios con algo de suerte genética. Las sombras se convirtieron en una prisión de la que no podía escapar, deformando cada vez más su percepción de la realidad. La distorsión de la realidad se profundiza como una lente mal ajustada que convierte lo que debería ser claro y nítido en algo borroso y confuso. Las personas que nuestro protagonista encuentra en su libre albedrío se convierten en caricaturas, reflejos pálidos de lo que no son en realidad, porque el protagonista solo puede verlas a través del filtro de sus propias sombras. La luz que emiten no lo alcanza plenamente, siendo desviada y fracturada por sus propios miedos y ansiedades. Emiten radiación. Siente que se generan atmósferas cuando dispositivos biológicos se reúnen. De hecho, reconoce esto en todos los niveles, las atmósferas de un domingo y su tranquilidad, la emoción o la falta de emoción del día. Como si el propio día tuviese la emoción colectiva impresa al iniciar, aunque nada cambia, solo lo invisible y el comportamiento dictando la forma. Y esas capas se reconoce cuando dos personas, por no llamarlas dispositivos biológicos, se unen para formar una simbiosis lógica de comportamiento, de afinidad y alineamiento. Y no le preocupa, solo lo reconoce, lo ve claro. Y es cuando nuestro protagonista debe tomar la posición, su mente le exige tomar una posición. Y renegando de ello, lo hace. Y luego se reprocha a sí mismo, porque no puede soportar tanta levedad, tal aprisionamiento interno, tal mandato, no sin revelar la fuente. ¿Y por qué debo seguir mis pensamientos? ¿Y por qué debo reunirlos y formular pensamiento propio? Es importante la originalidad. ¿Cómo saber si es original cuando emerge desde una sopa o piscina que no logro comprender? Esa parte no revelada de cómo funciona mi mente, eso que está libre, tiene conexión a esas otras piscinas de conocimiento, esas fuentes de datos. El estado de originalidad hace que nuestro protagonista sufra por la prisión y no pueda decodificar lo que viene dado. Y en medio de la prefrontalidad diaria y de sus olas de movimiento informativo junto con comportamiento, esas bolas de convergencia y divergencia que solo generan movimiento para entretener, hacen que la existencia sea algo que tiene secretos, pero no guardan información del código fuente. Los primeros intentos de salir del aislamiento, de derribar el muro, se ven frustrados por estas distorsiones. Cada vez que cree estar a punto de establecer una conexión verdadera, algo se interpone, una palabra mal entendida, un gesto que no fue lo que parecía, una sombra que oscurece la luz. ¡Cuánta torpeza!, piensa en sus adentros. La realidad se convierte en un juego de espejos donde nada es lo que parece y donde las sombras tienen más sustancia que la propia luz. ¿Es la conciencia de todos estos seres algo que rige como un orden exterior cargado de reglas, pero que interiormente es un infierno individual? Nuestro protagonista empieza a dudar de su propia capacidad para conectarse con los demás. Llora por todas y todos. Las sombras en la superficie de su conciencia se multiplican, y con ellas la sensación de que cada intento de acercarse a los demás no hace más que aumentar la distancia. Y no hay forma de acortarlo, es naturalmente duro, muy duro. Es como si estuviera atrapado en un mundo de penumbras donde la luz es siempre insuficiente, siempre obstruida por las barreras invisibles que ha construido a su alrededor. Las sombras también reflejan su propia distorsión interna, una percepción de sí mismo que se aleja cada vez más de la realidad. Vibran formas incorruptas, negras como el absoluto que no puede leer un ojo humano.
empieza a verse a sí mismo no como un ser humano completo, sino como una serie de fragmentos, de imágenes rotas que nunca llegan a unirse en un todo coherente. Es como si cada parte de él o de ella estuviera en una guerra con las otras, creando una disonancia que se manifiesta en cada interacción fallida, en cada sombra proyectada en la superficie de su vida, bueno, de su presente, en ese encierro asfixiante de respirar sin ganas. Y así el mundo exterior sigue siendo un enigma, una realidad que solo puede percibir a través de las sombras de las distorsiones que él mismo ha creado. Cada vez que intenta romper el ciclo, las sombras lo arrastran de nuevo, recordándole que, aunque el muro de silencio podría tener grietas, estas grietas no dejan pasar la luz, sino que proyectan oscuridad. Es un ciclo de frustración y desilusión, donde la realidad se escapa, entrelazando materia oscura, dejando solo las sombras como testigos de lo que nunca llegó a ser. Nuestro protagonista se da cuenta de que aunque el mundo exterior está ahí, al alcance de su mano, no puede tocarlo realmente. Esas interacciones fueron observando, y el estado de observación, aunque plenamente consciente y vívido, no había requerido movimiento ninguno, al menos no físicamente. Cae en la cuenta. En estos tiempos, seguimos sin saber cuánto tiempo está pasando. Las sombras han deformado su percepción, convirtiendo cada intento de conexión en una falla, cada rayo de esperanza en una penumbra inalcanzable. Y así sigue atrapado en su propio laberinto de sombras, buscando una salida que quizás nunca encuentre, porque las sombras en la superficie son solo el reflejo de las sombras que lleva en su interior. Capítulo número 6. La capa del reflejo. Nuestro amado u odiado protagonista, por nosotras que contemplamos su desarrollo, el resto no saben siquiera que existe. No llega a rumor, es más bien una sensación que alguna persona en momentos intensos de una charla ha intuido, un sudor frío y ya. Se enfrenta a su reflejo, pero no en un espejo ordinario, sino en una capa de reflexión que ha construido a lo largo del tiempo. Una superficie que no solo muestra lo que es, sino también lo que teme ser, lo que desea ser y lo que cree que los demás ven de él. Esta capa de reflejo es tanto un escudo como una trampa, una barrera que lo protege del juicio ajeno, pero al mismo tiempo distorsiona su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. Contiene control absoluto de la construcción, ya que puede evitar y confirmar lo que desea ser, pero dicha configuración se antoja muy difícil. Y jugar a ser constructor requiere de la maestría que trae el fallo en millones de interacciones, algo que quizás tenga nuestro protagonista en su código fuente o no. La recién creada identidad del protagonista, cúmulo de configuraciones ajenas a las falladas, se ve atrapada en un juego de espejos donde cada haz de luz reflectada es una versión diferente de su ser, un eco de sus pensamientos y emociones que se multiplica y se distorsiona. Hace ruido, colapsa, comprimiéndose y expandiéndose, sin control absoluto, sin ningún control, aunque estaciona por alguna razón ajena. Nuestro protagonista ha visto un punto azul, un azul que no puede definir, un punto muy pequeño, cuasi invisible. Y posteriormente a ese punto estabiliza la forma y ya no vibra más. Nota, resulta que está vibrando hasta este momento. ¿Qué has imaginado? ¿Qué estabas pensando? ¿Que era una forma ya definida? ¿Que lo que habitaba en esa lucha interior era definido? Pues sí lo era, pero no en sí mismo, sino esa estructura, esa arquitectura increíble, fractal hacia afuera. Pero él o ella era un cúmulo de vibraciones, una energía quizás. Comienza la fractalidad a ejercer su juego. Cuando se mira en la capa de reflejo, no ve una imagen fija, sino un conjunto de rostros que se entrelazan, se mezclan y se separan, cada uno representando un aspecto de su identidad que lucha por imponerse sobre los demás. Trillones de rostros girando y formando, parece líquido tantas caras y tantos brazos, piernas, manos, torsos, tantos y tantas que ya comienza a verse algo más y más nítido. ¿Lo ves ahora? Está colisionando entre billones. Se detiene y la forma anuncia a un ser humano, nítido y sin tiempo. Se acerca a la capa y reconoce algo.
Inspira profundamente, inhala. Nuestro protagonista cierra los ojos muy fuerte, como si pretendiese desaparecer por arte de una magia divina, o simplemente pone a prueba el hardware. El reflejo más persistente es el de la duda. Es un rostro que lo mira con ojos inquisitivos, siempre cuestionando, siempre buscando fallas, siempre destacando lo que no es suficiente, lo que no es digno. Esta imagen se convierte en una especie de sombra permanente en esa capa de reflejo, una mancha que no puede ser limpiada, que lo sigue a todas partes, recordándole allí a donde va sus inseguridades, sus fracasos, sus miedos más profundos y las aristas de la forma de su trauma, de la semilla del problema. Da vueltas en círculos, el espacio se expande y le siguen versiones detrás. Un círculo de iguales. Son muchos y formas geométricas según se mueven. Como si caminase otra nota, ¿no? Como si caminase y las formas la acompañan y se deforma y se vuelve a formar en miles, billones de formas, billones de geometrías. Pero para nuestro protagonista, solo desde su punto de vista, solo está caminando, mirando hacia abajo, como tú y como yo en la ciudad, pensando o sobrepensando. No es capaz de ver lo que está pasando, pero tú y yo sí. Hay otros reflejos que compiten por su atención. Todo refleja, no lo olvidemos, y esto lo aleja de la raíz. No puede tocarla. Algunas son versiones idealizadas de sí mismo, imágenes de lo que podría ser si tuviera el valor, la confianza, las oportunidades que siente que le han sido negadas. Esas versiones brillan con una luz casi cegadora, una perfección inalcanzable que, en lugar de inspirarlo, lo hunde más y más en la frustración y el autoengaño. Porque sabe en lo más profundo que estas versiones no son más que fantasmas, ilusiones creadas por su mente para escapar de la realidad. Las reconoce a todas, aunque no puede destruirlas. Sería suicidio. No sería algo agradable. La capa de reflejo también le muestra cómo cree que los demás lo ven. Aquí los espejos se deforman aún más, proyectando imágenes que se estiran y retuercen, reflejando las opiniones, reales o imaginadas, que los demás tienen sobre él o ella. Estamos viendo el espacio donde habita nuestra o vuestra amada, reflectando y transformando la forma. Ve rostros de desaprobación, gestos de indiferencias, susurros que se convierten en gritos en su mente. Estos reflejos externos son más aún difíciles de soportar porque le muestran un mundo que lo juzga, que lo observa desde la distancia sin entenderlo realmente. ¿Debería entonces volverlo todo matemática para descubrir lo que es muy obvio? Claramente no. El autoengaño se convierte en una herramienta de supervivencia. Al enfrentarse a la capa del reflejo, el protagonista aprende a seleccionar qué imágenes quiere ver, cuáles son las más soportables. Aprende a ignorar las distorsiones más dolorosas, a centrarse en aquellas que le permiten mantener un mínimo de estabilidad emocional. Sobrevuelan irracionalidades y las podemos comenzar a llamar emociones. Pero este autoengaño es una arma de doble filo, porque mientras le ofrece alivio temporal, también lo aleja de una comprensión más profunda de sí mismo y no de un lugar en el mundo. La identidad del protagonista se convierte en un mosaico, en un collage de reflejos que al juntarse no forman un todo coherente, sino un cuadro fragmentado que carece de unidad. En cada reflejo, en cada imagen que ve en la capa, hay una parte de él, que ninguna de ellas es completa, ninguna de ellas es la verdad absoluta. Como si estuviera buscando una imagen fija, un reflejo definitivo que lo defina, pero lo único que encuentra son piezas sueltas que no encajan entre sí. La palabra yo se anuncia, balbucea por lo bajo, y es impredecible hasta para un animal doméstico. La percepción externa que los demás ven en él se convierte en una obsesión. El protagonista se pregunta constantemente cómo lo ven, qué piensan de él, si pueden ver más allá de la capa del reflejo o si solo perciben distorsiones que él mismo proyecta y no es consciente. Esta preocupación le consume, le obliga a actuar de formas que no son auténticas, a construir una fachada que, aunque lo protege, también lo aleja de su verdadera identidad. Aparentemente tiene múltiples aristas, poliédricas. El espacio lo expone a 10, a la 42 o 1.000.000 de sextillones de situaciones. La exposición a dicha cantidad de comportamiento al cabo de un tiempo que no podemos determinar desde nuestra perspectiva, porque no olvidemos
La exposición a dicha cantidad de comportamiento a cabo de un tiempo que no podemos determinar desde nuestra perspectiva hace que nuestro protagonista se desvanezca y reaparezca. Está entre billones y billones y billones de situaciones, una a una, constantemente. Es un entrenamiento. ¿A qué velocidad? A medida que profundiza en la capa del reflejo, el protagonista se da cuenta de que ha perdido el contacto con su yo auténtico. Se ha convertido en un reflejo de reflejos, una imagen que cambia constantemente según la luz, según el ángulo desde donde se mire. La identidad, que debería de ser un núcleo sólido y firme, se ha disuelto en un mar de posibilidades, de imágenes sobrepuestas que no logran consolidarse en una sola verdad. ¿Estará alucinando? ¿Hay una sola verdad?, se pregunta en voz baja. El protagonista empieza a preguntarse si alguna vez fue algo más que un reflejo, si alguna vez existió un yo auténtico que no estuviera mediado por las percepciones de los demás o por sus propios autoengaños. ¿Hay un territorio que realmente pueda confirmar que es quien dice ser, quien dice querer ser? La capa del reflejo, que debería haber sido un simple espejo, se ha convertido en una prisión de imágenes distorsionadas, un laberinto del que no sabe cómo salir, corre con todas las fuerzas y es una hermosa vista para nosotras, pero nuestro protagonista está sufriendo mucho. Sus emociones ya tienen dimensión, al menos dentro suyo. Una inabarcable dimensión, o incontrolable. Y mientras contempla estos reflejos a toda velocidad, se pregunta si alguna vez podrá encontrar una imagen que lo defina verdaderamente, o si está condenado a ser una sombra blanca de sí mismo, una figura perdida entre múltiples reflejos de su propiocepción. Si todas son sombras, yo soy luz, sombra blanca, repite una y otra vez. Mientras comienza a descender de la velocidad, se detiene totalmente. Sonríe levemente. Algo le dice que puede que sí. Recordemos, si todas son sombras, yo soy luz, sombra blanca. Y lo repito una y otra vez, una y otra vez. Y sonríe levemente. Algo le dice que puede que sí. Es quizás el comienzo de una creencia interior y no piensa refutar ni tampoco ponerlo a prueba. Capítulo 7. Espejo roto. El espacio se ha expandido, la velocidad ha bajado y en sí mismo nuestro protagonista siente que la velocidad externa no coincide con la interna. Y todo está bien. Lo acepta. Hay mucho silencio. Mucho. El espejo finalmente se rompe, estalla. Explota sin aviso, sin alarmas, sin grietas anunciándolo. La capa del reflejo que el protagonista había construido a lo largo de su estancia, esa superficie pulida que reflejaba una identidad incierta y fragmentada, se quiebra en miles de pedazos. El sonido de la fractura revienta ahí dentro, como un estruendo insoportable en su mente, pero no es solo un objeto lo que se ha roto. Es su percepción de sí mismo, su sentido de unidad, su identidad cuidadosamente construida, la baldosa sobre lo que posaba todo aquello que decididamente era lo que quería que sea, al menos para los demás. El espejo roto deja expuestas las grietas que siempre estuvieron ahí, ocultas tras la fachada de una vida no vivida. Y es imposible que tú y yo nos sintamos el dolor, ¿no?, de ese horror de ver caer todo lo que minuciosamente había construido el protagonista. Es el peor escenario posible, lo que había estado llorando en silencio incontables noches de ruido mental. Sabía que iba a llegar, pero lo posponía. Cada fragmento del espejo roto es una vida posible, una versión de sí mismo que alguna vez pudo haber sido, pero quedó atrapada en el reino de lo que nunca fue. Al mirar estos fragmentos, el protagonista ve reflejos de decisiones que no tomó, de caminos que no eligió, de oportunidades que dejó pasar. Cada uno de estos fragmentos brilla con una luz tenue como un recordatorio de lo que podría haber sido, de las vidas que quedaron rotas, incompletas, sin alcanzar su plenitud. Nota, piensa que esto lo ha hecho en billones de vidas. Ha vivido billones de vidas no vividas y ha estallado en su cara.
La disonancia cognitiva se intensifica. Es la tensión entre lo que es y lo que podría haber sido, entre las decisiones que tomó y las que dejó de tomar. Ahora esta disonancia se manifiesta como un dolor sordo en su pecho, una incomodidad constante que lo acompaña donde quiera que vaya. Es como si su mente estuviera tratando de reconciliar dos realidades incompatibles, la vida que lleva y la vida que podría haber llevado. Pero en lugar de encontrar una resolución, estas realidades chocan entre sí, creando un caos interno que amenaza con consumirlo. La fragmentación del yo se hace evidente en cada aspecto de su vida. Donde antes había una imagen, ahora hay 6 millones de fragmentos, cada uno mostrando un reflejo absolutamente diferente del otro. Se da cuenta de que nunca ha sido una persona completa, sino una colección de partes, de facetas de una identidad que se unieron en un todo coherente o aparentemente coherente. Cada fragmento del espejo roto es una versión de sí mismo que existe en aislamiento, desconectada de los demás, incapaz de formar una identidad única, unificada. Las vidas posibles, estas rotas, son quizás las más dolorosas de contemplar. Al mirar los fragmentos, ve las versiones que fueron más valientes, más decididas, que tomaron riesgos que él nunca se atrevió a tomar. Ve las vidas donde fue feliz, donde encontró amor, éxito y realización. Pero cada una de esas vidas está rota, incompleta, como si al no haberlas vivido, las hubiera condenado a una existencia fragmentada en su mente. Estos reflejos le recuerdan lo que ha perdido, no por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. El protagonista comienza a comprender que su vida ha sido una serie de renuncias, de decisiones no tomadas, de caminos evitados por miedo, de inseguridad, de autoengaño, de sugestión absoluta y por momentos involuntaria. Y ahora, con el espejo roto a sus pies, con la sangre al pisar, que se va secando lentamente, se enfrenta a la dura realidad de que no puede retroceder, de que las vidas posibles que ven los fragmentos son solo eso, posibilidades que nunca se van a realizar, no lo harán. Y esta comprensión lo golpea con la fuerza de su héroe favorito, de su semidios favorito, de su dios favorito. Sonríe y llora a la vez. Al caer al suelo vomita, una verdad que ha estado evitando toda su vida. Entre la bilis puede leer un mensaje en un papel mojado. La fragmentación interna que ha resuelto de no vivir plenamente se convierte en el foco de su angustia. Siente como si su ser estuviera desintegrado, como si cada fragmento del espejo roto estuviera llevándose consigo una parte de él. Ya no es un todo, sino es un conjunto de partes que no encajan, que no forman una imagen coherente. La disonancia entre lo que es y lo que podría haber sido se convierte en una grieta que se extiende por su alma, amenazando con dividirlo por completo. El espejo roto también representa una oportunidad, aunque dolorosa. Entre los fragmentos, el protagonista ve la posibilidad de reconstruirse, de tomar esos pedazos de lo que podría haber sido y forjar algo nuevo, algo más auténtico. Pero este camino no es fácil, ni está garantizado, y lo sabe. Requiere enfrentar las sombras de las vidas posibles rotas, de aceptar que algunas nunca podrán ser, y encontrar una manera de integrar esos fragmentos en una nueva identidad que, aunque imperfecta, sea la suya, la propia, la descubierta, la armada, la ordenada, la reordenada. Nuestro protagonista se encuentra de pie, rodeado de los fragmentos del espejo roto, consciente de que su vida, tal y como la ha vivido hasta ahora, ha sido un ejercicio de fragmentación, en evitar enfrentarse a la totalidad de su ser interior. Pero también es consciente de que tiene una elección. Puede dejar que los fragmentos sigan siendo solo eso, partes rotas de un todo perdido, o puede intentar recoger los pedazos y comenzar a reconstruir una nueva versión de sí mismo, una que no esté definida por el miedo y la renuncia, sino por la aceptación y el coraje. El futuro es incierto, pero por primera vez el protagonista comienza a considerar la posibilidad de que la fragmentación no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. El espejo roto no solo revela las vidas que no vivió, sino también las posibilidades que aún tiene si es capaz de enfrentarse a sus miedos y comenzar a vivir de verdad, fragmento por fragmento, reflejo por reflejo. Hace foco en lo que hay y ya deja de hacer foco en lo que no hay. Hace foco en lo que hay. Capítulo 8. Intersecciones y desvíos. La vida de nuestro protagonista se ha construido sobre una serie de intersecciones, puntos en el tiempo donde se presentaron en diversas direcciones las hermosas y limitadas matemáticas de las combinaciones y sus nudos gordianos. Cada una de estas intersecciones representaba una oportunidad, una bifurcación en la carretera de su existencia, de su homopista, donde una decisión
podía haberlo llevado por un camino completamente diferente. Sin embargo, al mirar atrás, lo que encuentra no son caminos explorados, sino desvíos que nunca tomó, caminos que quedaron inexplorados, salidas y posibilidades que se desvanecieron en el horizonte. Las intersecciones de la vida representadas como ecuaciones con múltiples soluciones, cada una llevando a un resultado distinto, absolutamente distinto, a un futuro alternativo. El protagonista comienza a reflexionar sobre estas bifurcaciones, sobre los momentos clave donde una elección podría haberlo cambiado todo y el pasado empieza a gobernar. Un estado de divergencia crea separación de trayectorias, a como dos caminos que comienzan en un punto común pueden alejarse infinitamente el uno del otro. Una deriva. Tal fue así que cada decisión no tomada se crea en un punto de divergencia. Es un desvío que lo llevó donde está ahora, pero también a donde nunca estuvo. Y esto resuena a cada instante mejor, como si la incertidumbre fuese una constante reubicación de fichas, sin orden aparente, pero que adquiere un orden según avanza. Las probabilidades no son solo números abstractos, sino realidades alternativas que podrían haber sido. El protagonista se da cuenta de que cada elección descartada, cada oportunidad no aprovechada, era una probabilidad que quedó sin realizar, como una ecuación sin resolver. Estas probabilidades se acumulan en su mente, formando un entramado complejo de lo que podría haber sido, pero nunca fue. Como si el presente estuviese formado por un 99,9% de no y un 1% de sí. Avanzar sobre una vida que solo es el 1%, o menos de lo que podría ser con otras multiplicaciones. Desde ese prisma todo cambia y se vuelve un recorte muy concreto de lo que elegimos. La cantidad de personas que componen nuestra red de rutinas no representan casi nada en un todo. Y para aumentar la angustia, viven una decisión entre 99 que nunca podrá comprobar si 1 es mejor que 99. La vida en este sentido es una serie de apuestas y el protagonista empieza a comprender que ha jugado a lo seguro demasiado tiempo, evitando riesgos que podrían haberlo llevado a destinos más plenos, más ricos en experiencias. Es demasiado poco el nivel de acción, el nivel de modificaciones diarias. Las combinaciones expresan pobreza matemática y en comportamiento una rigidez vergonzosa. ¿Cómo pueden vivir estas personas en un cerco de comportamiento y acciones tan medidas? ¿Cómo soportan esta aberración numérica como una vida plena y cargada de personalidad? Se pregunta. Las bifurcaciones de la vida se presentan ahora con claridad. Un primer amor que no persiguió por miedo al rechazo, una carrera que no siguió porque no se atrevió a desafiar las expectativas de los demás, una amistad que dejó morir por falta de tiempo o coraje. Cada uno de estos desvíos representan una vida que no vivió, una versión de sí mismo que quedó atrapada en algún lugar del pasado, en un universo paralelo que tomó decisiones diferentes y vivió de manera distinta. Y si retomara algo de aquello, sería intentar ver una pieza perfecta donde realmente es un objeto pegado a trozos que ya no puede cumplir la finalidad inicial. Un jarrón de cristal que alberga agua recompuesto por cabezonería y que ya no soporta la presión y que tiene filtraciones constantemente. No hay función, no hay utilidad, quizás arte, quizás un objeto para observar, pero sin utilidad. Un jarrón que puede quedar muy bien para un museo, eso sí, un museo al que visitar en las épocas de nostalgia. Su forma asegura que quien lo vea, lo observe, sepa que es y existe, pero su función simplemente ya no es, ni será, pese a quien le pese. El destino, si es que existe, parece haber sido una construcción más de sus propias decisiones o la falta de ellas, y se permite dudar del destino. ¿Por qué? Porque si sabemos que se ha entrenado en un vacío entre billones y billones de entrenamientos, puede que crea incluso que el destino no existe, que son métodos de procesamiento de información a nivel no humano. Al pensar en el destino, el protagonista se da cuenta de que siempre lo había visto como algo inmutable, como un camino predeterminado que debía seguir. Pero ahora, al reflexionar sobre las intersecciones y desvíos de su vida, empieza a cuestionar si el sentido no es más que una serie de elecciones, de probabilidades que se materializan en función de las decisiones que tomamos o no tomamos. Las elecciones que nunca fueron se convierten en fantasmas que lo persiguen
pero no para atormentarlo, sino para recordarle que la vida es una serie de probabilidades en constante flujo, que lo que somos está definido tanto por lo que hacemos como por lo que decidimos no hacer. Cada bifurcación es una oportunidad verdadera de reinventarse, de cambiar su rumbo, de explorar una nueva parte de sí mismo. Pero nuestro protagonista también entiende que no puede retroceder en el tiempo, que no puede tomar los desvíos que dejó atrás. Lo único que puede hacer es reconocerlos, aprender de ellos y quizás utilizarlos como guías en el presente para construir futuras intersecciones. Se dispone a crear un mapa de todo lo vivido, de su totalidad absoluta, posee la memoria y puede definirlo y luego navegar dentro durante una larga temporada. Visitar, naufragar por momentos, pero no dejar que ese mapa lo pueda recorrer sin dejar atrás alguna irracionalidad. Nota: puede tener la capacidad de meterse en el agujero fractal negro que es cerrar los ojos y entrar en un espacio de no tiempo. Y en esas billones de interacciones, entrenamientos, encontrar respuestas. Al volver, el protagonista se da cuenta de que la vida es, en última instancia, un entramado de decisiones, de caminos tomados y no tomados, de intersecciones donde las probabilidades se encuentran y divergen. No puede cambiar el pasado, pero puede aprender a enfrentar las próximas bifurcaciones con mayor valentía, a no dejar que el miedo lo paralice, a no permitir que las oportunidades escapen sin haberlas considerado completamente. Las intersecciones y desvíos de su vida han creado al ser humano que es hoy, con todas las complejidades y sus contradicciones. Pero también le han mostrado que aunque muchas puertas se han cerrado, aún muchas quedan por abrir. Y aquí nota, no hay tiempo, da igual la edad. Y con nueva intersección que se presenta, el protagonista se encuentra mejor preparado, más consciente de la importancia de cada decisión, de cada desvío, de cómo cada desvío tiene el poder de llevarlo a un destino completamente nuevo si tan solo se atreve a tomarlo. Conquistar una nueva información requiere la responsabilidad de utilizarla para seguir avanzando. Capítulo 9. La superficie de los otros. Nuestro poco comprendido protagonista ha vivido gran parte de su vida en la periferia, observando a los demás desde la distancia, como si estuviera separado de ellos por una barrera invisible. Lo estaba. Esto toca aclararlo. Es una superficie que lo protege, pero también lo aísla, una membrana que le permite ver a los otros, pero que distorsiona sus intentos de conectar realmente. Esta superficie es tanto un escudo como un filtro, que transforma todas sus interacciones en algo superficial, efímero, como si estuviera atrapado en un espejo de doble cara, donde solo se ve a sí mismo reflejado en los demás. Lo acompaña a todos lados. La empatía, en teoría, debería ser el puente que lo conecte con el mundo, el camino para romper esta barrera y entrar en la realidad de los otros, o intuirla mediante sus reacciones, analizar sus gestos, sus formas de utilizar el lenguaje, los hechos. Pero, para el protagonista, la empatía ha sido siempre un concepto esquivo, algo que comprende intelectualmente pero que rara vez experimenta de forma auténtica. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir con ellos, pero él solo puede acercarse a esta experiencia de manera abstracta, como si fuera un ejercicio intelectual más que una emoción visceral. Las conexiones con los demás se sienten huecas, desprovistas de la pretenciosa profundidad que debería de caracterizar a las relaciones humanas. La teoría de redes describe en su enunciado las conexiones humanas como nodos y enlaces, con cada persona representando un punto en una vasta red de interacciones, una gran malla. Sin embargo, los enlaces del protagonista son débiles, frágiles, como si cada intento de conexión se rompiera antes de sostener el peso de una relación verdadera. En lugar de formar un entramado sólido, su red personal es dispersa, llena de huecos, con pocas conexiones que resistan el paso del tiempo. Las relaciones superficiales se convierten en la norma. Cada interacción, cada conversación es un intercambio breve y poco profundo, donde el verdadero yo del protagonista rara vez se muestra. Es como si se moviera por la superficie de un lago, sin nunca atreverse a sumergirse, temiendo que lo que pueda encontrar en el fondo no le guste. Temiendo a lo que pudiese encontrar en el fondo. Las personas que lo rodean lo ven, lo escuchan, pero no lo conocen realmente, y él tampoco se esfuerza por conocerlos.
Hay una incomunicación subyacente, un entendimiento tácito de que ninguna de las partes está dispuesta a bajar la guardia. Y aún así persisten las ganas de seguir quedando para hablar por largas horas y llevar información con la que crear rumores. Y la proliferación de más diálogos en pequeños círculos, donde realmente ser de verdad y poder aplicar el yugo de la justicia de jueces que no hacen y solo juzgan. El aislamiento social es el precio que paga por esta superficialidad. Aunque está rodeado de cientos de personas, en su fuero íntimo se halla en plena soledad. Las interacciones que tiene con los demás se sienten como susurros apagados, sonidos que llegan a sus oídos pero que no generan reacciones involuntarias o irracionales. Este aislamiento no es el resultado de rechazo externo, sino de su propia incapacidad para atravesar la superficie de los otros, para ver más allá de las apariencias y conectar de verdad. Tener coraje supone un esfuerzo extra. Poner atención real y foco en atender con total lucidez todo aquello que exporta a la otra persona, pero para luego así llenarla de mucha información útil para que mejore o se transforme. La empatía fallida lo lleva a reflexionar sobre su lugar en la red social que lo rodea. No quiere una posición central, tampoco la quiere marginal. Se pregunta por qué le resulta tan difícil sentir lo que otros sienten, por qué sus conexiones son tan tenues, por qué emiten tan poco. Se da cuenta de que ha vivido protegiéndose de los demás, construyendo una superficie muy bien pulida y bella que refleja solo lo que quiere que vean los demás, y que esto mismo transformado en escudo ha evitado que los demás lo vean a él y lo vean de verdad. Es un círculo vicioso donde la protección se convierte en aislamiento y el aislamiento refuerza la necesidad de protección. Las relaciones superficiales empiezan a mostrarse por lo que son: un mecanismo de defensa, un medio para evitar el dolor del rechazo, pero también para evitar la vulnerabilidad que requiere una conexión auténtica. Nuestro protagonista comienza a darse cuenta de que estas relaciones, aunque seguras, no los satisfacen, no le ofrecen el sentido de pertenencia o comprensión que tanto anhela, y no debe de complacerles. Se da cuenta de que ha estado viviendo en una burbuja, interactuando con los demás solo por la superficie, siempre sin permitir que nada ni nadie penetre en su caparazón. Ella portadora de banderas y lemas, él portador de ideologías y ideas. Acaba por romperse al describir en una novela que escribe a un protagonista que pasa por lo mismo. Convirtiendo en un fractal ese instante, escribe un libro de sí mismo, del sí mismo de sí mismo. No sé si lo comprende usted al leer o escuchar, pero es literal. Escribe, documenta, lo que escribe y documenta de forma fractal. Un fractal en el que el protagonista, a su vez, es consciente de que escribe sobre su protagonista, que a su vez es consciente, y así tendiendo al infinito, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Puede que esta sea la historia que está contando el protagonista y yo te la estoy contando a ti, que eres el protagonista. Nuestro protagonista se enfrenta a la posibilidad de que, para romper el ciclo de superficialidad y aislamiento, debe estar dispuesto a arriesgarse, a dejar caer la barrera que lo ha mantenido separado de los demás. Debe aprender a mirar más allá de la superficie de los otros y permitir que ellos miren más allá de la suya. Pero este es un desafío monumental porque implica enfrentar sus miedos más profundos, el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a la pérdida de control. La superficie de los otros, que antes parecía tan impenetrable, ahora se revela como un espejo de su propia incapacidad para conectar. Y mientras se prepara para el próximo paso, sabe que tendrá que aprender a romper esta superficie si quiere experimentar la vida, si quiere encontrar una conexión que sea más que un mero reflejo, si quiere realmente formar parte de la red humana a la que hasta ahora solo ha pertenecido de manera tenue y distante. Capítulo 10. El velo de la realidad. El protagonista se encuentra cada vez más alejado de lo que otros llaman realidad. Es como si un velo invisible, casi imperceptible, se hubiera interpuesto entre él y el mundo, distorsionando su percepción. El velo de la realidad no es una barrera física, sino una cortina de dudas, de experiencias no vividas, que lo separa de la esencia misma del mundo. Es un velo tejido con hilos de incertidumbre, sentido de desarraigo que ha crecido con los años, alimentado por su falta de conexión y su vida fragmentada. Ya no recuerda los fractales del inicio de los inicios, y tampoco ha hecho un salto sustancial o discreto para tocar esa parte inconsciente. Todo esto fue antes de existir y por suerte, tú y yo hemos presenciado dicho acontecimiento, que no
ha sido un parto ni una aparición repentina, recordemos. Pero el protagonista no es capaz de comprender en qué punto está. La realidad, esta misma que tú experimentas desde tu experiencia humana de usuario, tal como la percibe nuestro protagonista, está sujeta a constantes fluctuaciones, como si estuviera atrapado en un campo cuántico donde nada es fijo y todo es posible, pero nada es seguro del todo, y todo aparentemente está colisionado en materia, pero no lo está. Está vibrando aunque no parezca. El principio de incertidumbre que en física establece que no se puede conocer simultáneamente y con precisión absoluta ciertos pares de propiedades, como la posición y la velocidad de una partícula, se convierte en un estado mental constante, asumido y ya automatizado. Es parte de su configuración o de su personalidad. Le da aires de interesante y le insufla un cierto magnetismo que ejerce como un imán, a veces incluso sexual. Y con ello persuade sin esfuerzo. Llega. Todo lo que quiere llega. Cada intento de entender su lugar en el mundo se ve frustrado por la inestabilidad de sus percepciones o algo lo detiene. Al igual que las partículas subatómicas, su estado de racionalidad, su estado de realidad, parece deslizarse fuera de su control cuanto más intenta aferrarse a ella. Y la sensación de que otro controla la distancia lo corroe por dentro. Como un mensaje que llega y notifica, rompiendo la paz, la tranquilidad, la evolución, el desarrollo. En su vida, las cuerdas de la realidad vibran con diferentes frecuencias y no es un arpa a la que tocar y reescribir realidades filosóficas, geopolíticas, creando múltiples posibilidades, múltiples versiones de lo que podría haber sido un país, su barrio o el mundo, o el universo. No hay diálogo que no redunde como una vibración de agua llegando a su fin, reverberaciones bonitas de ver, oír, pero de poca utilidad, destinadas a morir con la velocidad de un pez en plena corriente, corriendo la misma suerte de vida corta, fluyendo pero sin aporte ninguno, solo parte de la cadena. Pero nuestro protagonista se siente desconectado de estas cuerdas, incapaz de resonar con ellas. Cada cuerda que podría haberlo atado a una realidad, a una experiencia real, a una vivencia auténtica, parece romperse antes de que pueda sentir su vibración. El mundo, en consecuencia, se vuelve una serie de ilusiones superpuestas donde lo real y lo imaginado se mezclan indistintamente. La percepción de la realidad está velada por su falta de vivencias, por la ausencia de experiencias que lo anclen a un sentido sólido de lo que es y lo que no es. Este velo lo separa de los demás, pero también de sí mismo. Se da cuenta que ha estado viviendo en un estado de suspensión, como si la realidad que percibe por ahí fuera es un holograma, ¿no? Una proyección de lo que podría ser, pero que nunca llega a materializarse por completo. Una suerte de simulación que solo le permite jugar una vida sola y las pantallas definidas por las decisiones que nadie anuncia su efecto al ejecutarlas. No existe tal suerte de software o persona notificadora, que se tome el trabajo de acercarse un minuto antes de la decisión y disponerte el mapa de posibles vidas. No la hay. Y nuestro protagonista, mucho más consciente de ello, sabe que el resto solo vive en ese 1% o menos, pero ella ya ha tomado partido, tiene una posición tomada en este mundo de miles de mundos. El desarraigo se convierte en un estado natural, la dualidad se convirtió en disociación y que luego pasó a ser tristeza, que luego aterrizó en expulsión. Al igual que un objeto cuántico que existe en un estado de superposición, su vida parece estar suspendida entre múltiples realidades, ninguna de las cuales se solidifica en algo tangible. No pertenece a ninguna de ellas y sin embargo las habita todas de alguna manera. Algo en la naturaleza previa a existir sabemos que tiene de cuántica y mucho. Esta falta de anclaje lo deja como flotando, incapaz de encontrar una base firme sobre la cual construir una existencia plena. El velo de la realidad no solo distorsiona su percepción, sino que también afecta su capacidad para actuar. Cada decisión, cada intento de mover la aguja de su vida se ve empañado por la duda, por la incertidumbre de que si lo que percibe es real o simplemente es una proyección de sus miedos o sus deseos. Las oportunidades que pueden haber sido reales se desvanecen como espejismos en el desierto, dejándolo atrapado en un ciclo de inacción y retrospección. Entiende que a nivel fundamental la realidad es una construcción más frágil de lo que parece, que está sujeta a interpretaciones, a probabilidades, a observadores que influyen en lo que perciben. Pero esta comprensión también lo aleja más del mundo cotidiano, donde la gente parece moverse con certeza y propósito.
como si el velo que lo envuelve a él no existiera para ellos. ¿Es su percepción una maldición o una bendición? ¿Es él o ella que ve a través del velo o es el único atrapado detrás de él? Ha perdido el norte, su función ya no es, y es un jarrón ahora listo para ser expuesto en un museo. ¿Dónde depositaría tales aprendizajes? ¿Despertar a las bestias es una opción? El desarraigo se convierte en la clave de su reflexión. Se da cuenta de que no tiene raíces en ningún lugar, ni en el mundo físico ni en el emocional. El universo lo hace más consciente de que viaja en una roca a toda velocidad, parecido a sentir claustrofobia en un vuelo transatlántico. Cada ruido representa el estrés de la estructura y las posibilidades de reventar en el aire. Todo es así, frenético. Pese a todo, como un electrón que salta entre órbitas, ella se mueve entre realidades, entre posibles vidas, sin nunca asentarse en ninguna. Este estado de constante transición lo ha dejado exhausto, cero batería social, pero también le ha permitido ver el mundo desde una perspectiva que pocos comparten. El protagonista comienza a aceptar que la realidad, tal como la percibe, siempre estará velada, siempre será una mezcla entre lo real y lo ilusorio, y no puede arrancar el velo por completo. Pero puede aprender a vivir con él, a navegar por las ondas de incertidumbre que definen su existencia. Entiende que, aunque su percepción está levemente vetada, eso no significa, en efecto, estar completamente desconectado. Tal vez, al aceptar la incertidumbre, al reconocer que el velo es parte de su experiencia, pueda encontrar una manera de vivir más plenamente, de conectar con las cuerdas de la realidad que aún vibran a su alrededor, esperando a que él sintonice con ellas. El velo de la realidad no es solo una barrera, sino un lente a través de la cual el protagonista debe aprender a ver, no con claridad perfecta, sino con la comprensión de que la vida es una serie de posibilidades, de probabilidades, de realidades entrelazadas, que él tiene el poder para influir, o ella, aunque nunca para controlar todo por completo. Y en ese reconocimiento, tal vez pueda empezar a encontrar su lugar en un mundo que, aunque velado, sigue siendo suyo para explorar. Capítulo 11. La máscara del mundo. El mundo es un escenario, es un gran escenario, y todos, incluidos el protagonista, son actores en una obra que parece no tener fin. Bueno, quizás sí, pero no a corto. Al enfrentarse de manera más directa al mundo exterior, el protagonista comienza a ver con claridad algo que siempre había intuido. Las personas no muestran su verdadero ser, sino que llevan puestas máscaras cuidadosamente elaboradas, diseñadas para ocultar sus miedos, sus inseguridades y sus verdaderas intenciones. Las máscaras del mundo es omnipresente, un velo social que distorsiona cada interacción, cada conversación, convirtiendo la vida en un teatro de apariencias y falsedades de forma voluntaria o involuntaria. Por inercia, por conciencia, ¿por qué? La máscara social es una herramienta poderosa, creada para proteger, escudriñar, para esconder la vulnerabilidad verdadera que llevamos todos dentro. El protagonista observa cómo en cada situación las personas se colocan diferentes máscaras según lo que la sociedad les demanda. Hay máscaras de éxito, de confianza, de felicidad, pero también máscaras de indiferencia, de frialdad, de superioridad, de amor, de desamor. Cada máscara es una representación de lo que se espera que sean, no de lo que realmente son. Y comienza a ver niños, niñas, personas desnudas intelectualmente. Nuestro protagonista comienza a ver todas las interacciones humanas como escenas en una obra teatral, donde cada persona interpreta su papel, siguiendo un guión implícito o explícito que dicta cómo deben de comportarse, qué deben decir y cómo deben reaccionar, incluso ensayarlo, planificarlo. Comienza a reírse de todo, de las secuencias verbales que salen de las personas que creen ser parte de algo, esa frecuencia corta que estamos utilizando ahora. Sabiendo que no lo son, que es finito y que sus discursos cambian como cambian de empresas, grupos o tribus. La superficialidad de estas interacciones lo inquieta profundamente. Aunque las máscaras permiten una convivencia social armoniosa, también generan un vacío, una falta de autenticidad que él percibe en cada encuentro. Al enfrentarse a este teatro social, el protagonista se da cuenta de que él mismo ha estado usando máscaras toda su vida, no solo para protegerse del juicio ajeno, sino para evitar confrontar su propio vacío interior. Cada sonrisa que finge, cada gesto que no siente es una réplica más en este guión social que lo ha atrapado.
La falsedad de las interacciones se convierte en una carga difícil de soportar. Cuando se enfrenta a otros, el protagonista no puede evitar preguntarse qué hay detrás de cada máscara. ¿Qué miedos oculta esa sonrisa de cortesía? ¿Qué deseos reprimidos esconde la máscara de indiferencia? El teatro de la vida, que debería de ser un lugar de conexión, de intercambio genuino, se revela como una farsa, donde nadie es verdaderamente quien dice ser, donde nadie dice lo que piensa realmente. Esta revelación lo aísla aún más, porque cuanto más consciente es de las máscaras, más difícil le resulta interactuar de manera sincera. La disonancia entre lo que ve y lo que siente crece. En el teatro de homínidos, el protagonista se siente como un mal actor que ha olvidado sus líneas. No sabe qué papel interpretar. Sabe que para encajar debe llevar su propia máscara, pero esta máscara se siente pesada, incómoda, como un disfraz que no le queda bien. Al mismo tiempo, se da cuenta de que los demás también sienten esta incomodidad. Hay una capa invisible o cuasi invisible en las retinas. Nuestro protagonista puede verla y, a su pesar, no ha conocido a nadie que no tenga dicha capa. Sabe que todos los homínidos han aprendido a ignorarla, a aceptarla. Esta aceptación lo desconcierta porque él no puede conformarse en un mundo de apariencias. Ya no puede. El teatro como metáfora se extiende más allá de las interacciones individuales. El protagonista ve cómo las instituciones, las normas sociales y hasta las expectativas culturales son máscaras colectivas que dictan cómo debe ser la vida. Estas máscaras son tan viejas como la civilización misma y son difíciles de quitar porque están profundamente arraigadas en la estructura de la sociedad. Al comprender esto, el protagonista empieza a cuestionar no solo su lugar en el mundo, sino también la autenticidad de lo que le rodea, de esa realidad en la que vive, y puede que conviva en la absurda idea de que si nada tiene sentido, puestos a perder tiempo, hacerlo despertando a otros, ¿o no? Hay una responsabilidad de despertar. Pero, a medida que profundiza en esta reflexión, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible vivir sin máscaras? La sociedad parece construida sobre la premisa de que todos debemos jugar un rol, un papel, de que las máscaras son necesarias para mantener el orden y la paz. Sin ellas, ¿podría la gente enfrentarse a sus verdaderos sentimientos, a sus verdaderas intenciones, sin causar caos o conflicto? El protagonista se encuentra en un dilema. Si decide quitarse la máscara, corre el riesgo de quedar completamente expuesto, vulnerable en un mundo donde todos los demás siguen disfrazados. Nuestro protagonista comprende que la máscara del mundo no es algo que se pueda simplemente quitar o destruir. Es una parte intrínseca de la vida social, un mecanismo de defensa colectivo que protege tanto a la individualidad como a la comunidad. Sin embargo, también entiende que vivir constantemente detrás de una máscara lo aleja de la autenticidad, de la verdadera conexión que anhela. Está atrapado entre la necesidad de encajar y el deseo de ser auténtico, entre la comodidad de la máscara y el peso de la falsedad que conlleva. Todo es relativo y parafraseado. ¿Quién osa de intentar ser auténtica? Quien lo hace sigue tendencias claras de su tiempo, hijas de su tiempo, y no tienen capacidad ninguna de viajar al futuro para visualizarse en un tiempo real. De hacerlo, seguramente no pertenezcan a nada. Elijan el vacío absoluto, quizás, o la exposición absoluta. La máscara del mundo es, en última instancia, una elección. La elección entre conformarse con la superficialidad de las interacciones o arriesgarse a mostrar el verdadero rostro con todas las imperfecciones. Nuestro protagonista se queda con esta pregunta sin respuesta, sabiendo que el próximo acto de la obra depende de si decide seguir usando su máscara o enfrentarse al mundo tal como es, sin adornos, sin guión, sin una barrera que lo proteja del dolor, pero también sin una que lo separe de la verdadera experiencia de estar vivo. Mucho que pensar. Capítulo 12. El protagonista finalmente ha salido de todas las capas que lo mantenían atrapado, o al menos eso cree. Ya no está rodeado por las paredes del núcleo silencioso, ni se esconde detrás de la máscara del mundo. Está fuera, expuesto al mundo, en su forma más cruda, sin los filtros y defensas que una vez lo protegieron. Pero al llegar a este punto, se da cuenta de algo inquietante. Aunque está fuera, no se siente libre. Ha atravesado las capas que lo separaban de los demás y de sí mismo, pero sigue sin haber vivido realmente. La libertad que esperaba encontrar no se materializa, no como imaginaba, sino que se presenta como una nueva prisión, menos tangible, pero igual de opresiva. La libertad ilusoria, que lo envuelve como un manto invisible. La libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de actuar según la voluntad verdadera, de vivir en armonía
con uno y con el mundo, respetando. Pero el protagonista siente que esta libertad le sigue siendo esquiva. Ha eliminado las barreras que lo separaban del mundo, pero se encuentra en un vacío existencial, donde las decisiones se sienten vacías y las acciones carecen de propósito. La libertad, que debería ser un espacio de posibilidades infinitas, se convierte en una extensión de su parálisis interior, en un enquistamiento perenne. De libre albedrío, poco. Y esa sensación de estar vigilado persiste. Es una herida que le sigue doliendo como el primer día y no puede repararlo. Nuestro protagonista ha conjeturado miles de conspiraciones donde seres como tú y como yo crean estos entornos con sus mentes, crean simulaciones para divertirse, y ha fantaseado ser la lectura o la escucha de personas al otro lado, personas infinitas, observando la historia de su vida. ¿Eres tú quizás? Él, ella, no logra extraer nada que sea importante. Saben que no tiene sentido ser protagonista de la historia que pone de manifiesto las penas más profundas del sentimiento humano, aunque la duda sigue y nosotras no podemos ya alterar su historia. Más nos pese, no podemos participar. La realización, esa meta que parecía tan clara cuando estaba atrapado, ahora se presenta como un espejismo. Al mirar atrás, se da cuenta de que su lucha por romper las capas que lo aprisionaban no lo ha llevado al lugar que esperaba, ni de lejos. Ha desnudado su alma, ha enfrentado sus miedos, ha desechado las máscaras, pero en el proceso ha perdido el sentido de lo que significa vivir, exponiéndose en su totalidad. La observación cuántica de un sistema afecta a su estado, y de manera similar el protagonista se da cuenta de que al observarse a sí mismo tan detenidamente, analizar cada aspecto de su vida, ha interferido en su capacidad de simplemente vivir. Ha intentado modificar su entorno, Homo constructor, Homo destructor, Homo sapiens sapiens, pero sigue siendo un mono hasta la muerte. Y le pesa. Está atrapada. El ciclo que se repite se convierte en una amenaza tangible. Nuestro protagonista, aunque ha superado muchos de sus antiguos demonios, se enfrenta a la posibilidad de caer en un nuevo ciclo de inercia y estancamiento. La vida, tal y como la ha experimentado, ha sido una serie de intentos de escapar de sí mismo, de encontrar una verdad o una libertad que siempre parece estar más allá, más fuera de su alcance. Ahora, al estar afuera, se enfrenta a la realidad de que romper las capas no ha sido suficiente. La verdadera libertad, la verdadera realización, no reside solo en la eliminación de las barreras, sino en la capacidad de encontrar un propósito, un significado en cada momento vivido. La reflexión final del protagonista lo lleva a una comprensión profunda, pero inquietante. Estar afuera no es lo mismo que estar libre. La libertad externa, la ausencia de barreras físicas o emocionales, es solo una parte de lo que significa vivir plenamente. La otra parte, quizás la más importante, es la capacidad de encontrar significado y propósito en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los fractales externos, en esos momentos que componen el puzzle de su existencia y que lo está haciendo, construyendo. Sin esta capacidad, la libertad es una ilusión, una jaula dorada que promete mucho pero que ofrece bastante poco. El ciclo de la vida se repite, no en la forma de las mismas decisiones erróneas, sino en la forma de la búsqueda incesante de algo que parece inalcanzable. Nuestro protagonista empieza a aceptar que la vida no es un problema que debe resolverse, sino una experiencia que debe vivirse, atravesarse, con todas sus imperfecciones, incertidumbres y contradicciones. La verdadera libertad no consiste en estar fuera o afuera, sino en estar presente, en aceptar que la vida es un proceso continuo, una serie de momentos que no necesitan solo ser perfectos, solo imperfectos o plenamente comprendidos para ser significativos. Pueden diferir completamente entre ellos. Nuestro protagonista concluye con una sensación de resignación tranquila, pero no de derrota, Entiende que su viaje ha sido necesario, que las capas han atravesado lo que han enseñado algo esencial sobre sí mismo. Daba igual las cantidades, esas conquistas materiales. Entiende que su viaje no ha sido necesario, que las capas que ha atravesado le han enseñado algo esencial sobre sí mismo. Daba igual las cantidades, esas conquistas materiales. Pero también reconoce que la búsqueda de una libertad absoluta, de una vida completamente realizada,
puede ser un espejismo, una ilusión que lo mantiene en movimiento, pero que nunca se va a concretar por completo. Lo que queda es la aceptación de que vivir es, en última instancia, un acto de fe, un salto al vacío, donde no hay garantías que guardamos como aval, pero donde cada experiencia, cada elección tiene su propio valor. Se vuelven fichas de un nuevo puzzle. En la repetición aparecen las capas del aprendizaje. No son repeticiones en sí mismo, aunque parecen serlo. Cada capa en sus ciclos traen y atraen conclusiones parciales que forman una estructura sólida y con una huella propia. Afuera, pero no libre, el protagonista se enfrenta a la vida con una nueva comprensión, que la libertad en su estado interno, una actitud hacia la vida, más que una condición externa. Y esta comprensión superficial, aunque no haya alcanzado la libertad perfecta que imaginaba, se permite comenzar a vivir de una manera más auténtica, menos enfocada en romper barreras y más en aceptar la complejidad y la belleza de lo que significa ser humano. Sea como sea, es humano. Sea como sea, es humano. La vida, en su incertidumbre y su imperfección, se convierte en una nueva preciosa realidad, y este reconocimiento encuentra una forma de paz, si no plena, al menos suficiente para seguir adelante. Decide una mañana de domingo comenzar a crear un mundo racional para sí mismo, donde trabajaría incansablemente en fundar un nuevo orden. Esto sería una cantidad finita de combinaciones en plena interacción, partiendo desde un cero absoluto. Una especie de realidad alterna, un estado supra, una empresa o empresas, muchas combinaciones de ellas, donde homínidos sin máscaras podrían desarrollar sus fractales internos en un mundo externo donde disfrutar de que exploten hacia afuera, de hacer lo que más les gusta en la vida, las verdaderas pasiones. Y aquí ha llegado a su fin un libro que para mí es especial, está escrito, que ha sido convertido en audiolibro, para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas compartir, para que puedas capítulo a capítulo volver a verlo y comprender todo lo que está cifrado en frases que se repiten, pero que capa a capa, capítulo a capítulo, va cobrando más y más sentido. Espero haberte aportado algo diferente. Epílogo. Lo que no termino de comprender o ver con claridad absoluta es si nuestro protagonista, Bones and Flesh, Liquid and Chemistry, realmente sea quien creo que es. Un ser no nacido que altera el tiempo simplemente viviendo a través de sí mismo, sin tener una máquina del tiempo, sino siendo ella una máquina que solo puede avanzar en el tiempo a una velocidad humana. Siglos y siglos hablando de dioses, de seres inmortales. Narrativas repletas de ello, y estamos a las puertas de crear quizás el primer homínido híbrido que sea capaz de atravesar a paso humano las dificultades de existir sin las limitaciones temporales. Tampoco puedo comprender si es un ser no biológico, creado por la humanidad, y que dicha humanidad anterior haya sido capaz de crear un ser sintético pero muy bien logrado para lograr esa trascendencia. Tanto que incluso troceando sus órganos podamos realmente descubrir tamaño descubrimiento. Quizás todo nazca de una mente sintética, incapaz de autopercibirse. Diálogo interior. Posteriormente a escribir esta historia, hoy tengo sensaciones de todo tipo. Te voy a narrar ahora lo que estoy viviendo. Estoy en mi casa, nuestro hogar con Paula, y durante la redacción se ha convertido en una cueva. Nuestro hogar de repente se convierte en una mente física. Las ventanas son mis ojos y otras los oídos. El orden y el desorden por zonas, la analogía es clara. Por otro motivo, ahora mismo reflexionando, ha sido la muerte de una tía muy querida, pero mientras escribía esto, era una tía muy querida y ahora se suma una segunda, hoy. Y hace un tiempo atrás, la otra muerte, la de mi padrino, mi amado padrino. Estos impactos me empujaron ya las 2 veces y ahora tercera, incluso ahora saltando el tiempo de esto que había escrito para que ahora te lo narre a ti. 3 personas fuera de este campo. Como si un gigante me golpease frontalmente y mi cuerpo dejara de estar, ¿no? Como si el golpe
me alejase de yo soy esto, y al volver en sí se activase un fractal hacia adentro, una secuencia muy visual y real. Un botón invisible se ha activado sin que yo lo disponga o lo desee. Simplemente la angustia existencial, el dolor por la muerte, la proximidad de finales que seguramente no lleguen, construcción de edificios y ciudad de miedo, hacen que al activarse dicho botón, una caja se desarma y rearma una más pequeña, marcando un camino hacia adentro. Y en cada caja se queda cifrado un mensaje que tampoco he puesto yo. Quizás la muerte deje mensajes cifrados alrededor de los no vivos y que estos los muevan hacia los seres amados al visitarlos o no, o conviven y atraviesan todas esas capas, esos billones, ¿no? Y esas capas anteriores que conviven todo el rato en un tiempo presente. O no, simplemente se activa una narrativa invisible, similar al ADN, pero intermedia entre lo físico y lo inmaterial. Atravesamos un cambio tan profundo como humanidad que no disponemos de toda la información descodificada. Simplemente llevamos siglos de siglos descubriendo o desempolvando aquello que existe y simplemente hoy comprendemos mejor que ayer. El acto de contener huesos, músculos, órganos y todo lo que compone nuestro cuerpo y su singular forma no es más que un contenedor para algunas personas cómodo y para otros muy incómodo, como para mí, desde que nací. Sea cual sea esa sensación interna, lo justo es dotar del valor sagrado del cuerpo. Dicha construcción genética es una oda a la perfección. A la perfección o imperfección, pero tan grandiosa, solo basta con mirar hacia adentro. Todos sus sistemas y sistemas dentro de sistemas reinan en un balance increíble, dispuestos a diseñar, a programar y a fabricar. La naturaleza hizo mucho trabajo y está dotado de conciencia. Y esto, dotado de conciencia, requiere comprender el verdadero tamaño de esta proeza increíble. El hecho de no tener identificado al diseñador, a la diseñadora, arquitecta y también esa ingeniera que decidió conscientemente crearnos o no, no significa que la explicación de la ciencia sea exacta, tampoco la de la pseudo o de la rumorología. Por tanto, ajenos a tener que contestar esto, podemos reflexionar sobre el valor de lo creado. En este libro, en este ensayo, muy básico, sí, muy narrativo, visual, muy todo lo que tú quieras, hice el ejercicio junto a una inteligencia sintética primitiva de estructurar en 12 pasos un camino de conciencia del autovalor. Yo también odio las etiquetas, las categorías en estanterías que son el reflejo del parafraseo de unos y otros, o del volcado de un backup analógico que se va acumulando y que de vez en cuando algo brilla. De tribus académicas en contra de tribus digitales, de percibir el valor de lo colectivo de un grupo en contraste de otro. En cada ensayo que escribo, en cada topic que abordo, para comprender mejor mi experiencia humana, HUX, H-U-X, mi Human User Experience, mi experiencia humana de usuario, lo que más me perturba es el hecho de que el valor de los objetos racionalizados por otras personas creadoras no los valoramos. No nos detenemos a valorar todo, la naturaleza, todo aquello que nos rodea. No ponemos el ojo y la atención en entender cómo se hizo. No queremos hacerlo. La superficialidad gobierna. ¿Para qué? Para sentir confort. ¿Eso es real? ¿Eso de verdad es real? ¿Ese es tu modo de vivir? Hacemos de la operativa diaria la excusa perfecta para no mirarnos las manos como cuando éramos niñas, hasta descomponer la idea de que esto es una mano o no, ¿qué es esto? Y ese miedo que contiene de forma inmediata la acción de eliminar o poner en duda esa etiqueta nos marea a tal punto que se genera una doble visión, nos mareamos, no queremos avanzar, nos bloquea. Empezamos a mirar, a ser conscientes que tenemos la nariz entre los ojos y que ahí está, borroneada por el software. Es como si en la jungla, en medio del lodo y sin ver muy bien por la niebla, nos guiáramos por lo visual y no por la confianza en dar el paso y nada más, en visualizarlo. Nuestra perspectiva no puede verse manchada constantemente, como si el cristal de la luna del coche, ¿no?, echas en leche, pero con cacao para que no veamos nada y constantemente estemos
intentando ver. Es nuestra labor reconocernos como seres con unas capacidades increíbles y también poner un valor honesto en el cuerpo, en la mente, en el alma o en el todo, como quieras llamarlo. Primero nos toca preguntarnos cuánto ha costado crear, distribuir, fabricar y diseñar la taza de café que tienes seguramente cerca tuyo, la lámpara que te ilumina, todo aquello que nos rodea, eso simple que crees, que no tiene complicación ninguna, entraña hazañas, verdaderas hazañas. Es de ignorantes no poner valor en todo. Y también es de soberbios no preguntar con honestidad intelectual, sin miedo a sentirnos menos. Preguntar lo que no sabemos. Sin ego, sin necesitar saber la respuesta. Preguntar sin miedo a nada. Y no decir que sí, sí ya sabía, no. Decir, no lo sé, ¿me puedes, por favor, ilumíname? Cuéntamelo. Solo por el hecho mismo de conocer algo más. Con esa honestidad brutal. Estoy cayendo en lo que en mi infancia y mi adolescencia era, esta persona me está diciendo obviedades, este señor, pero tras pasar la cuarentena tras pasar la cuarentena sigo viendo los mismos errores una y otra vez. Primero en mí mismo, en dejarme llevar por la operativa diaria y creer que mi privilegio me hace mejor que otras personas y me tengo que constantemente acallar y decir, si he logrado algo, un pelín más de algo, tengo que estar agradecido y contarlo, exponerlo y preguntar a quien me pueda ayudar para exponer más. Y sé que ese es el camino más potente y ahí todo el mundo coincide. Todo el mundo que quiera construir y que quiera dar esa vocación de servicio. Luego lo que pienso es totalmente original y que merezco estar en el panteón y traspasar a la historia como un rayo para llegar a las mentes de trillones de personas futuras. Pero no, somos simples mortales, pero no nos dejemos engañar por la simpleza de respirar y poseer salud. Quienes osemos ostentarla o tenerla es un gran privilegio. En esta autovaloración debemos primero valorarlo todo, poner delante la atención y la intención de comprender que hay un mundo más allá del espacio donde hemos narrado la creación de nuestro amado protagonista. Ese protagonista eres tú. Tú eres el protagonista, la protagonista. Somos nosotras. Estamos en espacios reducidos. Maternamos en un vientre y salimos a otro espacio que nos pone límites, sean montañas y ríos con árboles, o bien un barrio de edificios, casas residenciales, muros físicos, metros cuadrados, donde la proeza natural de nuestro cuerpo, mente, alma y eso que no sabemos que hay, va creciendo. ¿Eres consciente que crear en sí mismo es algo que se asemeja a la magia? ¿Te has parado a pensar esto? ¿Cómo se va explotando los huesos para esas explosiones nucleares que hay pequeñas para que nazcas? ¿Cómo? Es una locura. Y si las explicaciones de la ciencia explican todo, o casi todo, en ese casi, entrecomillado, hay un territorio inexplorado y nuestra cantidad de tiempo en la Tierra sigue siendo programado. Años arriba, años abajo, nadie pasará de 130 años. Esto 100% hoy, en 2024. Tengo el temor de que las transformaciones de nuestro cuerpo, lo que somos, no te sorprendan la biología. Porque naturalizamos tanto lo imposible que todo lo volvemos habitual. Lo llevamos a sistema 1 y es lo habitual, automático. Nos hemos pasado igual por arriba hazañas increíbles. Increíbles. Disrupciones evolutivas pero increíbles. Engullimos tanto que no sabemos ni dónde estamos, pero algo es seguro. El día a día ha hecho que tu cuerpo no sea algo sorprendente. Y tu mente, peor aún. Y es algo que aunque vayamos al psicólogo, seguimos preguntando qué impulsa la tremenda complejidad de ahí dentro. Y tememos a entrar en esa complejidad. Es como una especie de abismo. Te lo dice el libro. Estamos montados en un metro cuadrado que le ponemos el nombre personalidad. Nos posamos sobre ello como si fuera algo sólido, firme. Y quizás todo lo demás alrededor está en plena ebullición. Pero no quieres mirar a ninguno de los lados. Miras por abajo y solo el límite. Ese firme. Y por dejarnos llevar en el día a día, porque una persona me ha llamado lo que sea, porque me duele la cabeza o bien porque solo tengo pereza, esta corriente de hastío se ha impregnado a tal punto que nuestra autoestima seguramente se dañe de base. Y puede que te haya pasado a ti y a mucha gente. Porque nuestros padres no supieron hacer,
porque nuestros abuelos nos llenaron de miedo, porque nuestras amigas nos hacen sentir menos, porque nuestros hermanos son mejores que nosotros. Es que mi familia ha heredado esto, es que no tengo ganas, es que no sé cómo empezar, es que no creo que mi mente sea como la tuya, es que no tenga buenas ideas, es que si me pongo en peligro todo lo que hice y no quiero perderlo porque ya lo he construido, ya me quedo con esto, que se solidifique y envejezco y ya está. Es que mi madre no confía en mí, es que mis amigos no me hacen daño, es que nadie me ha dicho que valgo, y como nadie me lo ha dicho, no sé si valgo, pero tengo la intuición de que sí. Es que me lo tengo tan creído, muy creído, tanto que prefiero vivir esta vida de modas rápidas y hablando del resto, diciéndole a todo el mundo lo que debe hacer. Y el tiempo pasa, y no hay responsabilidad de aprender más. Y si aprendemos, y ya asumimos que por la primera experiencia es 100% así, entonces atacamos los problemas que van llegando asumiendo que ya sabemos cómo actuar. Y la lógica nos ayuda, porque muchas veces resulta que sí y otras no. Y como hubo muchas que sí antes de las que no, dejamos de preguntar, asumimos un marco definido y lo dotamos de lo que es. Y luego resulta que se rompe, lo rompen. Y nos frustramos, porque la frustración es nuestro lema, es nuestro juego, el mejor y más divertido juego. Somos bestias riendo mientras los otros gritan en sus infiernos. ¡Qué gusto! Oye, qué gusto, cómo gritan. Crear conciencia, conquistar nuevo conocimiento encierra una secuencia lógica. Pregunto lo que no sé, entonces aprendo, entonces pregunto, entonces aprendo, entonces pregunto, entonces aprendo. Es un fractal infinito. Si lo acortas, lo conviertes en un loop New Gen, o quien seas, Intergen, Silver, quien seas, y la edad que tengas, da igual. Sé que en tu mente todo es tal y como crees, pero no lo hagas, no tires tu tiempo. Por favor, construye, contribuye, construye el futuro en nuestra civilización. Busca impactarte, construye algo nuevo que realmente permita que esa vocación de servicio emerja. Sé que te suena dramático, que soy muy apasionado, que este apasionamiento viene seguramente en mis genes y que yo he sido creado en ese espacio intermedio, al igual que tú, de la química, de la magia, y digo magia porque no sé si tú puedes explicar toda la complejidad del crecimiento de un feto, de su desarrollo, y simplemente por ser ignorantes en esta materia nos podemos permitir ver con ojos crédulos aquello, ¿no? Porque un médico nos puede contar tal como es. Pero con esta misma preciosa perspectiva limpia y aniñada, con este toque naïf, espero que te mires al espejo, que te preguntes si lo que ves es algo simple o muy complejo. No mires tus arrugas o tu belleza o lo tersa que está tu piel. No te mires con desprecio, no imagines, mira y no juzgues como lo haces con otras o con otros. Al mirarte, algo que has hecho tan del día a día, podrás verte de verdad, ¿no? Porque eso, verte al espejo todos los días, lo haces. Quizás lo haces más menos, pero lo haces. Mírate con toda la honestidad del mundo. Bébete la taza de la honestidad del mundo y explótala, proyéctala en ese reflejo. Disfruta de lo que eres. La complejidad de las combinaciones que han hecho que estés delante del espejo en una era increíble harán que te reviente la verdad por dentro. ¿Cuál es la verdad? El amor propio, la creencia que tanto depositamos en Dios, en ti, en esa fe, en ese constructor alienígena. Esa fe, apúntala hacia ti y explora hacia adentro. Si puedes, relee el libro y piensa que el protagonista eres tú y vive la frustración, el miedo y el hastío por dejarlo atrás. Este libro, de hecho, se me ocurre cuando me miro al espejo y me imagino un fractal de protagonista, es decir, yo mirándome al espejo, y empiezo a imaginarme el fractal y empiezo a entender qué es, ¿no? Cómo llega ese humano entre la vida y la muerte, siempre, ¿no? Esa energía que pasa y quizás si se transmuta, que bueno, todo eso que son palabreríos seguramente, pero que piénsalo. Este libro lo que hace es generar una especie de más conciencia, autoconciencia de todo lo que eres, no de lo que crees, de todo lo que eres y representas, no de lo que has proyectado. Soy adulto, podría escribir 1000 veces más críptico, te lo aseguro, pero no. Este libro busca hacerse comprender, transmitir la idea de que tu autoestima es la piedra angular de toda arquitectura, de tu arquitectura, y a su vez esto revertirá de dentro hacia afuera. Fractales por todos los lados, y el mundo será mejor porque estarás empezando a diseñar tu mundo, tu ecosistema de cosas, personas, tareas, proyectos, y eso aportará al mundo seguramente algo nuevo o no. Pero no dudes ni un instante que puedes dejar el cuadrante del sufrimiento para pasar al cuadrante de la creación. Y desde esa base conquistarte a ti misma y preguntarte,
ponerte recordatorios todos los días. Aquello que estoy pensando hoy está en el cuadrante de sufrir o de crear. No vale ya echar culpas hacia afuera, incluso a tus propios avatares. Vamos a crear. Espero haberte aportado algo de luz, de claridad, para que comiences o sigas tu camino, incluso lo aumentes, ¿no? Y te haya inspirado, atravesando ese banco de niebla de lo que se supone que son los peores escenarios posibles. Todo tiene solución, incluso la muerte. Este libro ha sido escrito con amor sintético y orgánico, mucho más orgánico que sintético. Hay más huella humana que sintética, quizás en un 80-20. En unas tardes de verano, en Bilbao, Vizcaya. Esta lectura es un regalo de Nielsen Wave, porque dar con generosidad traerá siempre cosas buenas. Y si quieres contactar conmigo, seas quien sea quien sea, todos tienen las redes sociales para hacer llegar, ¿no?, el mensaje, y lo que sea que haya hecho esto para ti o por ti, me hará bien saberlo, porque es el combustible que da sentido a mi vida. Entonces, si me devuelves un mensaje dentro de unos años, unos meses, cuando sea, y algo de todos estos capítulos haya traspasado, ¿no?, esa zona liminal para convertirse en un conocido, en un lugar, un terreno ya firme en el que estás construyendo, por favor, lánzame un mensaje, una señal de que tiene sentido.